Hola, pues vamos a continuar con nuestras sesiones de teoría social. Y en esta ocasión, pues toca hablar del tema de la fenomenología sociológica. Un tema que en principio nos puede parecer un tanto abstracto, pero que será la base sobre la cual podemos después entender las diferentes perspectivas que vamos a ir analizando, ¿no? Eh, la fenomenología sociológica surge del pensamiento de un señor llamado Alfred Schutz. Alfred Schutz va a venir, va a ser judío, es judío. Eh, Al inicio de la Primera Guerra Mundial, pues abandona sus estudios, va a combatir, afortunadamente no muere en los combates, y al regresar a Viena, bueno, va a estudiar Derecho y Ciencias Sociales. Eh, Va a tener una vida curiosa porque, aunque va a estudiar Derecho y Ciencias Sociales, eh, en un primer momento, una vez que, bueno, ahí estudiando Ciencias Sociales, se va a encontrar con las conferencias, va a escuchar hablar al señor Max Weber y le van a aparecer unas ideas muy brillantes, muy esclarecedoras para el mundo en el que vive. Sin embargo, también, como hombre brillante que era, o como estudiante brillante que era, se da cuenta, percibe que hay algunos vacíos en el pensamiento de Max Weber que tienen que ser llenados, ¿no? Que tienen que ser completados. Pese a estas inquietudes intelectuales, bueno, no se dedica inmediatamente a la vida académica, sino que va a entrar a trabajar a una entidad financiera y ahí va a continuar de manera autodidacta eh, revisando textos de filosofía, revisando textos de sociología, se va a seguir nutriendo. La mejor manera en que se puede definir, bueno, es como lo caracterizó su propio compañero, su propio amigo, Edmundo Husserl, el gran filósofo Husserl, que decía que Schutz en el día era banquero y por la noche era filósofo, ¿no? O sea, en el día estaba inmiscuido en las actividades financieras que le correspondían, ¿no? Según su trabajo, y pues en la noche se dedicaba a revisar textos, a analizar, a pensar, a reflexionar, ¿no? Eh, está en esta dualidad cuando el nacionalsocialismo inicia su avance y en 1933 pues decide abandonar Austria y refugiarse en Francia. Va a trabajar exactamente en la misma empresa donde trabajaba, nada más que en la filial que tenían en Francia, ¿no? El nazismo sigue avanzando y cuando inicia formalmente la Segunda Guerra Mundial, él percibe que Europa ya no es un lugar seguro para los judíos y entonces decide emigrar a los Estados Unidos. Concretamente va a llegar a la ciudad de Nueva York. Ahí en la ciudad de Nueva York ya se va a vincular de manera más directa a la vida académica. Va a trabajar en lo que se llamó la nueva Escuela de Investigación Social y posteriormente lo van a invitar a que dirija el Departamento de Sociología de la Universidad de Nueva York. Ahí va a tener una vida intelectual muy fructífera. Va a generar una serie de textos donde va a reflexionar sobre el mundo de la vida, ¿no? Vamos a ver qué implica el mundo de la vida y de cómo las personas interactuamos en ese mundo de la vida y construimos estructuras sociales y cómo nos movemos en medio de estas estructuras sociales eh, eh, y todo lo que implica el poder compartir y las posibilidades de compartir con los demás, ¿no? Entonces va a ser una serie de reflexiones. Aquí nada más les pongo algunas imágenes de algunos de sus textos traducidos al español. Eh, Su pensamiento no solamente va a impactar en la sociología, sino también va a impactar en la psicología social, ¿no? Entonces, es un autor cuya riqueza permite que sea reflexionado desde distintas disciplinas. Para ir entrando en el pensamiento de Alfred Schutz, lo primero que tenemos que entender es, para él hay un concepto que es fundamental,
el tema del significado. Y esto él lo engloba dentro de otro gran concepto que sería la intersubjetividad, ¿no? ¿Qué significa o cómo podemos entender el significado? Bueno, Schutz nos va a decir que el significado tiene dos grandes componentes, o hay dos grandes vertientes de lo que nosotros denominamos el significado. Por un lado está el tema de la subjetividad del actor, ¿no? Esto parte del propio actor. Y entonces, desde esta perspectiva, bueno, el actor es el que le va a atribuir, o el actor atribuye significado a las acciones que él mismo realiza. Este significado puede ser de dos maneras. Puede atribuirle esto de manera retrospectiva, ¿no? Es decir, una vez que pasa la acción, el sujeto reflexiona sobre los motivos por los que hizo esa acción, ¿no? Ya a la luz de las consecuencias, reflexiona, ¿no? Y entonces a esto le va a llamar el motivo por qué. Pero también el sujeto, previo a hacer la acción, tiene un significado para esa acción. Y entonces aquí estamos en la prospectiva. Y aquí estamos ante el motivo para. Entonces, la subjetividad, el significado del actor se va a componer de estos dos momentos, ¿no? Previo a realizar la acción y una vez que realiza la acción. Eso en cuanto al sujeto. Ahora bien, en cuanto al que investiga, al observador del sujeto, vamos a tener ahí un significado objetivo. Es lo que el investigador desde fuera va a interpretar los significados que el sujeto le está dando le va a dar a su acción o ya le terminó de dar, ¿no? Entonces, tenemos esta tensión. Por un lado, el significado del actor, que le da el actor, y por otro lado, el significado que le da el observador, el que observa, el que analiza la acción del actor. Y entonces, el gran problema de la vida social radica en cómo se interrelacionan tanto los significados subjetivos con los significados objetivos. ¿Qué tanto el investigador, al observar las acciones del sujeto y analizar el contexto del sujeto, qué tanto se acerca a los significados que verdaderamente tiene o los significados que le otorga el actor a sus acciones, ¿no? Entonces, esta es la tensión que ahí está, ¿no? Esa es una tensión a la que los investigadores, a los científicos sociales nos tenemos que enfrentar. Luego, por otro lado, estas tensiones, bueno, se desenvuelven en lo que Schutz llama el mundo de la vida, el Lebenswelt. El mundo de la vida no es otra cosa más que el mundo que compartimos con los otros, ¿no? Es un mundo lleno de pragmatismos. Aquí en el mundo de la vida las teorías quedan fuera, ¿no? Finalmente lo que hacemos es tratar de que los otros no nos controlen, ¿no? Es un mundo de lucha. Tratamos de controlar a los otros, ¿no? Peleamos por ese mundo. Y entonces en este mundo buscamos alcanzar nuestros fines, ¿no? Yo quiero terminar de estudiar mi licenciatura. ¿Qué tengo que hacer, ¿no? En el mundo de la vida, ¿qué tengo que hacer para terminar de estudiar mi licenciatura? Tengo un contexto familiar, puede ser que tenga un contexto laboral, tengo el contexto de mis propios compañeros, ¿no? Tengo mi contexto universitario, y entonces en ese contexto, en esos mundos de la vida, en ese mundo de la vida que está compuesto por esos contextos, peleamos todos por alcanzar nuestros fines, ¿no? En ese sentido, pues no caben, más bien en ese sentido es donde cabe el pragmatismo, ¿no? Es donde tenemos que avanzar. Y en ese mundo de la vida, pues nos movemos a través de nuestras esperanzas, deseos y miedos, es decir, yo quiero terminar mi licenciatura, tengo esa esperanza, tengo ese deseo, pero también tengo una serie de miedos que me acompañan a la hora de avanzar en este proceso de la licenciatura. ¿Qué materias me tocarán el semestre que viene? ¿Qué profesores me tocarán? ¿Serán profesores buenos? ¿Serán profesores malos? ¿Serán profesores estrictos? ¿No? Y esos miedos, ¿habré escogido la carrera correcta? ¿No? Todos esos temores también nos acompañan.
Eh, y en este mundo que compartimos con los otros, este mundo de la vida, eh, damos por supuesto este mundo de la vida, no dudamos de él, o sea, yo no dudo que estoy sentado frente a mis compañeros, no dudo que estoy en el grupo 5, en el grupo 6, no dudo que, que voy al centro de cómputo, no dudo que nos dejan una tarea, que nos dejan un trabajo y lo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, por lo tanto, va a decir Schutz que nuestra actitud natural es la epogé. La epogé es, como lo entiende Schutz, es la suspensión de la duda sobre el mundo. No, no dudamos que vivimos en un mundo, no dudamos que ese mundo lo compartimos con otros, no dudamos de que tenemos una tarea que entregar, ¿no? Esa es la epogé, no dudamos. Eh, y por lo tanto, nos movemos en este mundo como si tuviéramos todas las certezas, ¿no? Esta epogé lo que nos hace es percibir un mundo ordenado y tipificado, ¿no? Sabemos que a tal hora tengo una clase, a tal hora tengo la otra, es un mundo ordenado. Sabemos que a tal hora tengo que llegar a mi casa, ¿no? Que mi horario en la escuela inicia en tal momento, está ordenado, está tipificado. Y este mundo, pues lo percibimos como anterior a mí. Es el mundo de la vida, es anterior a mí. Yo llegué a este mundo y ya había una serie de prácticas, ya había una serie de costumbres, ya había una serie de discursos, ¿no? De las que yo simplemente, en las cuales yo simplemente fui educado. Pero esta educación, este aprendizaje es continuo, es permanente, ¿no? Y esto es lo que me permite interactuar con todos los que me rodean. En mi casa me enseñan a interactuar, ¿no? Recibo las primeras lecciones de interacción, pero a medida que voy a la primaria, a la medida que voy a la secundaria, me voy topando con otras personas que quizá han sido educadas distintas, diferente a mí, ¿no? Y entonces voy aprendiendo a interaccionar con cada una de ellas, ¿no? Voy aprendiendo, sé en qué momento puedo decir ciertas cosas y en qué momento no puedo decir estas cosas, ¿no? Recordemos a un niño, ¿no? Un bebé, un niño de 4 o 5 años, dice las cosas de manera muy espontánea, ¿no? Puede ir pasando a una señora con sobrepeso y de repente se asombra el niño y dice, ¡ay, mira, está muy gorda!, ¿no? Eh, porque el niño todavía no ha sido educado, todavía no ha asimilado que hay ciertas cosas que en ciertos momentos no se pueden decir. Nosotros, debido al aprendizaje, sabemos en qué momento podemos decir ciertas cosas, ¿no? Y este mundo de la vida es intersubjetivo, pues lo comparto con otros, ¿no? Y ahí les pongo esa imagen. Todos están viendo, todos están compartiendo esa vista, todos los que están ahí sentados o parados, todos comparten esa vista de ese edificio, de esos edificios, perdón, ¿no? Lo experimentan visualmente. Eh, entonces, en ese sentido, este mundo de la vida, asumimos que lo compartimos con los otros, asumimos que lo experimentan también los otros, que no soy yo un solo loquito que está viendo las cosas, sino que todos vemos, percibimos, sentimos eh, 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 lo mismo, ¿no? O muy parecidas, cosas muy parecidas, ¿no? Y en ese sentido, pues no estoy ante un mundo totalmente privado, o sea, el mundo que yo percibo no es totalmente privado, pues ni yo tengo un mundo totalmente privado, porque incluso en mi conciencia encuentro la evidencia de los otros, ¿no? O sea, en mi conciencia yo percibo a los que están enfrente de mí, ¿no? Tengo constancia de ellos. En mi conciencia seguramente tengo conversaciones que yo he tenido con ellos, tengo experiencias de ellos que me han compartido a mí. Entonces yo también tengo esa evidencia de los otros en mi propia conciencia, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues lo que nos dice es que vivimos en un mundo históricamente determinado. Eh, Vuelvo a repetir, llegamos a este mundo y ya había unas formas de comportarse, ya había unas formas de interactuar, ¿no? Eh, y también es históricamente determinado porque en la medida que yo voy avanzando en mi vida, yo voy haciendo interacciones, eh, este, van generando en mí una acumulación de conocimiento y de experiencia, ¿no? Van generando en mí una historia. Entonces, en ese sentido, eh, cada acción que yo tengo, ¿no? No es más que o los motivos que yo tengo para realizar una acción,
no es más que el entrecruzamiento de las experiencias personales pasadas que yo he tenido y de las enseñanzas y aprendizajes que de este mundo me han dejado mis padres, mis compañeros, mis jefes, etcétera, ¿no? También, pues hay que decir que lo que posibilita este mundo es que yo actúo sobre los otros y los otros actúan sobre mí. Yo con mis palabras, con mis acciones, dejo huella sobre las otras personas. Y las otras personas, de igual manera, con sus acciones y sus palabras, dejan unas experiencias en mí, dejan unas huellas en mí, ¿no? Entonces, eh, vivimos en un mundo donde mutuamente nos estamos interactuando, perdón, donde mutuamente nos estamos influenciando, nos estamos, sí, influenciando, ¿no? Ahora bien, ¿qué implica considerar que es natural el mundo de la vida? Si yo acepto como, entre comillas, natural el mundo de la vida, como el contexto donde yo me desarrollo, bueno, eso implica asumir que yo entiendo la existencia material de los otros, la existencia corpórea. Y yo sé que hay unos otros semejantes a mí, que por lo mismo también ellos tienen una conciencia, así como yo tengo la conciencia de saber y de saber que estoy pensando sobre los otros y que estoy percibiendo a los otros, ¿no? Los otros también tienen esa conciencia que hacen que me perciban a mí, ¿no? Y entonces también implica asumir que el mundo externo es básicamente, tiene el mismo sentido para todos, ¿no? Partimos de eso, de que tiene el mismo sentido. También asumimos que yo puedo hacerme entender por los otros, ¿no? Y que puedo hacer acciones conjuntas con los otros. Yo puedo entender las acciones y las palabras de los otros, ¿no? Y los otros entienden mis palabras y mis acciones, y en ese mutuo entendimiento, podemos ponernos de acuerdo sobre ciertas acciones, ¿no? Podemos ir a pedir que nos cambien el profesor, ¿no? Podemos sumarnos a alguna marcha de alguna causa que consideremos justa. Eh, ¿Por qué? Porque nos entendemos unos a otros. Eh, es un mundo, asumimos también que es un mundo cultural y social y que está tipificado antes de mi propia existencia, ¿no? Eh, Finalmente, también asumo que mi propia existencia, mis propias acciones, eh, la situación en la que en algún momento yo llego y me encuentro, es en cierta medida, hasta cierto punto, creada por mí mismo, porque estoy condicionado por una multitud de tipificaciones que hay a mi alrededor, ¿no? Estoy condicionado, por ejemplo, estoy condicionado según el sexo al que pertenezca, ¿no? Estoy condicionado según mi clase social, estoy condicionado según mi nivel de estudios, estoy condicionado según el lugar donde nací, ¿no? No es lo mismo nacer en un pueblo olvidado de Chiapas que nacer en el centro de la ciudad de Querétaro, ¿no? O sea, todo eso me va condicionando. Y entonces la situación en la que yo me encuentro actualmente es fruto de de esas, de esos ejes que me sitúan en cierta posición. Claro, no se elimina la libertad personal, pero la libertad personal no es total, ¿no? Mi propia libertad personal está limitada por las percepciones del mundo en el que nací, por las condiciones materiales del mundo en el que nací, ¿no? Eso implica asumir el mundo de la vida, ¿no? Si se fijan, las consecuencias son profundas, son profundas. Ahora bien, en ese mundo de la vida, ¿qué mecanismos usamos para ir interactuando en ese mundo de la vida, para poder compartir con los que me rodean? Bueno, en primer lugar, lo hemos dicho, asumimos que interactuamos en un mundo compartido por todos, ¿no? Así como la imagen que les puse de las personas viendo los edificios y supongo que nadie va a dudar de que todo el mundo está viendo unos edificios, ¿no?
Igual nos podemos parar frente a un bosque y todos percibimos un bosque. O sea, nadie va a decir que ahí es un desierto, a menos que tenga un trastorno mental, o nadie va a decir que ahí estamos ante, pues sí, ante un desierto, ¿no? Todos asumimos el bosque, pero al mismo tiempo que todos asumimos el bosque y que todos compartimos la imagen de un bosque que estamos viendo, también cada uno tiene su propia subjetividad, ¿no? Y entonces aquí viene lo trágico o lo positivo, según se quiera ver, ¿no? No puedo percibir la subjetividad del otro completamente, ¿no? Porque es algo íntimo, es algo personal, es algo construido por él mismo. Entonces, yo sé que ciertamente compartimos cosas, pero en ese compartir cosas eh, eh, y saber que todos tenemos algo en común, también sabemos que hay diferencias en esas percepciones, ¿no? Viendo el mismo bosque, ¿no? Unos pueden poner más atención al canto de los pájaros, otros pueden poner más atención al color de las hojas, ¿no? Otros pueden poner más atención a los ruidos que no son los pájaros, a los ruidos del que hacen otro tipo de animales. Cada uno va a tener su subjetividad. Y en esta misma idea de la subjetividad, bueno, si cada uno tiene su subjetividad, bueno, entonces ninguno conoce completamente al otro, ¿no? Y lo podemos ver en personas que llevan muchos años de casadas, ¿no? Que seguramente van a decir, es que yo no termino de conocer a mi pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente a lo único a lo que nosotros tenemos acceso son a parcelas, a espacios, sí, a parcelas, a parcialidades, a solamente algunos aspectos de la personalidad de la gente que nos rodea, ¿no? Y entonces cada uno desde nuestros micromundos contemplamos lo que llamaríamos la realidad suprema, contemplamos el mundo que nos rodea, contemplamos el mundo de la vida, contemplamos el mundo social. Ahí les pongo la imagen de todos contemplando el eclipse, ¿no? Algo así somos. Cada uno desde su propia subjetividad contempla, contempla la realidad, ¿no? Y entonces el aquí, mi aquí, va a ser el ahí de los otros, ¿no? Me van a ver ahí. Y el aquí del otro es mi ahí, ¿no? O sea, todos tenemos un aquí y un ahí. Y yo voy a hacer el ahí del otro y el otro, el aquí del otro va a ser mi ahí, ¿no? Suena como trabalenguas, pero creo que la idea queda, espero que quede clara, ¿no? Como cada uno en su micromundo, o sea, compartimos un mundo intersubjetivo, pero al mismo tiempo cada uno tiene un micromundo íntimo y personal, ¿no? Y entonces, dado que todos tenemos un micromundo, ¿no? Lo que les decía, o sea, vamos a percibir, vamos a tener, los sucesos se van a mostrar distintos según la perspectiva, posición de cada uno, donde nos encontremos cada uno, ¿no? Según nuestra clase social, según nuestro género, según cómo fuimos educados, según nuestro grado de estudios, según en físicamente dónde estamos, ¿no? Si llevamos toda la vida viviendo, vuelvo a repetir, en un pueblo, en un ranchito de Chiapas, o vivo toda la vida viviendo en la Ciudad de México, todo eso me va a generar percepciones distintas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible esta tensión de que compartimos todo un mundo subjetivo, pero al mismo tiempo podemos ponernos, o sea, compartimos un mundo en común, pero al mismo tiempo tenemos posiciones distintas dentro de ese mundo? Eh, y entonces, ¿cómo podemos eh, compartir y dialogar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? Bueno, esto es posible porque eh, asumimos la intercambiabilidad de nuestras posiciones, ¿no? Asumimos que yo en cierta medida puedo entender a los que me rodean, ¿no? Y que en cierta medida los que me rodean pueden entender por mí, entenderme a mí, ¿no? En ese sentido, la intercambiabilidad no es total y la empatía es posible hasta cierto punto, ¿no? Sí existe la empatía, sí puedo hacer ese esfuerzo de entender a los otros, pero solamente hasta cierto punto, ¿no? Porque hay un aspecto
de su personalidad, una parte de su personalidad a la que yo no puedo tener acceso. Yo no puedo vivir esas mismas o con la misma intensidad, no puedo percibir con la misma intensidad las experiencias que hemos tenido, ¿no? Eh, Aparte de esta idealización de la intercambiabilidad, este mecanismo con el cual asumimos que podemos entender a los otros, hay otro mecanismo que es la congruencia de los sistemas de significatividades, ¿no? Eh, Asumimos que estas diferencias en nuestras percepciones suelen ser pequeñas, ¿no? Que es más la percepción de que nos une, o sea, es más la percepción la percepción compartida que las diferencias, ¿no? Volviendo al ejemplo del bosque. Asumimos que es más importante que todos sepamos que estamos en un bosque, más allá de que unos se fijen más en los sonidos y otros se fijen más en los colores, ¿no? Más allá de eso, asumimos que todos compartimos, que las diferencias son mínimas en nuestras percepciones, ¿no? Y esto nos permite que en mi trato con el otro, asumimos que la comprensión del mundo es idéntica. Cuando dialogo con los otros, pues todos sabemos, ¿no? A lo mejor cuando dialogan con sus compañeros, todos asumen y saben que vivimos en un mundo de desigualdades, ¿no? Y entonces asumimos que vivimos en un mundo de desigualdades. Para unos, las desigualdades de género serán fundamentales. Para otros lo serán las desigualdades económicas. Para otros quizás serán las desigualdades territoriales, ¿no? Pero eh, asumimos que vivimos en un mundo desigual, ¿no? Entonces, en mi trato con el otro, asumo que la comprensión del mundo es idéntica, ¿no? Llegamos a esas conclusiones cuando salimos de nosotros. Eh, Siguiendo en esta misma lógica, bueno, si a nosotros nos dicen la frase, murió mi abuela, si llega alguien al salón de clase y nos dice, murió mi abuela, bueno, todos sabemos, ¿no? Que es algo que tiene implicaciones emocionales. Y con base en eso, pues nos acercamos a la persona, le damos un abrazo, le decimos que no está sola, le decimos que le damos nuestro sentido pésame, ¿no? O sea, podemos entender hasta cierto punto, aquí está la intercambiabilidad, ¿no? Podemos entender hasta cierto punto que ella está sufriendo, ¿no? Ahora bien, desde su aquí, esa persona, o más bien desde su aquí, cada persona va a vivir esa frase con distinta intensidad, ¿no? O sea, puede haber personas que ya han tenido la experiencia de ver morir a su abuela y haya sido una abuela muy querida, entonces esta frase que nos dice la persona que llega, a lo mejor nos va a mover muchas más cosas que a una persona cuya abuela no ha muerto y no ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí es donde se ven los matices, las diferencias, pero todos entendemos la frase, murió mi abuela, y todos sabemos que tenemos que acercarnos y que esa persona está sufriendo y que de alguna manera nosotros con nuestra presencia podemos de alguna manera mitigar de manera mínima ese dolor tan solo con el que se sienta acompañada, ¿no? Entonces, eh, así es como básicamente eh, vamos interactuando, o esta es una de las muchas interacciones que se van dando, de los muchos mecanismos que tenemos para interactuar en este mundo de la vida en donde estamos, ¿no? Ahora bien, eh, estas interacciones nos generan experiencias, ¿no? Y estas experiencias básicamente pueden ser de dos tipos, ¿no? La inmediata y la mediata. Ahorita vamos a ir por partes, ¿no? Eh, lo primero es la experiencia inmediata. Fíjense, aquí compartimos directamente con el otro un sector del espacio y el tiempo en el mundo de la vida, ¿no? Esa es la experiencia inmediata. Estamos en el mismo salón de clase, estamos estudiando la misma carrera, en la misma escuela, en la misma facultad, ¿no? Eso, ¿no? Y en el mismo salón de clase. O sea, eso nos hace compartir ese sector del espacio y del tiempo, ¿no? Tenemos experiencia en nuestra familia, compartimos
con nuestros padres, compartimos con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, por eso es inmediatez, pues sí, es compartir, es un sector del espacio y del tiempo del mundo de la vida. Hay algunos autores que dicen, bueno, habría que replantear esta experiencia inmediata, y ahí se los dejo de tarea, ¿no? Con todo esto de la virtualidad, ¿no? El hecho que yo les esté dando clases por este medio implica que compartimos un espacio y un tiempo del mundo de la vida, ¿no? Evidentemente no compartimos un espacio, pero puede ser que sí estemos compartiendo un tiempo del mundo de la vida. Y entonces, fíjense qué cosas nos plantea, ¿no? Entonces, el estar frente a un monitor o tener clase virtual, ¿es una experiencia inmediata o es una experiencia inmediata? ¿No? ¿Ustedes cómo contestarían? Ahí en clase lo vemos, ¿no? Ahí espero que lo piensen y me lo cuenten en clase. ¿Y por qué? ¿No? Y entonces, la experiencia inmediata dice, el encuentro cara a cara es la expresión perfecta de esta experiencia inmediata, ¿no? Virtualmente tenemos una experiencia cara a cara, o sea, nos vemos nuestras caras, ¿no? Prendemos nuestra cámara y nos vemos, pero ¿es la experiencia cara a cara en toda su intensidad o es solamente una parte de la experiencia cara a cara, ¿no? Y bueno, en este encuentro cara a cara, va a decir Schutz, surge lo que llamaríamos la orientación tú. Y la orientación tú no es más que experimentar al otro humano en persona, ¿no? Experimentarlo en toda su totalidad, experimentar cómo habla, cómo ve, su estatura, cómo se viste, ¿no? Eh, Eso es lo que nos lleva a la orientación tú, ¿no? Que es quizá la experiencia más intensa de la que podemos participar. Ahora bien, esta orientación tú puede ser de dos tipos, ¿no? Puede ser unilateral, es decir, yo me oriento al otro, pero el otro no se orienta a mí, ¿no? Eh, eh, yo puedo intentar, o más bien, por ejemplo, yo podría tener una cruz, ¿no? Y me oriento hacia ese objeto o hacia esa persona, pero a lo mejor a esa persona no le interesa tener una interacción conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido es una orientación unilateral. Tengo la experiencia de ella, ¿no? Eh, porque la hemos tenido contacto cara a cara, pero simplemente es una orientación que va en un solo sentido. Y la orientación recíproca, ¿no? Cuando eh, yo me oriento al otro y el otro se orienta a mí. Y entonces, en ese sentido, tenemos una orientación recíproca. Un salón de clase, en el fondo, es una orientación recíproca. Yo me oriento a mis alumnos, los alumnos se orientan a mí. Y de esta orientación que es recíproca, va a surgir el nosotros, ¿no? Y ese nosotros de que se va a caracterizar de una inmediatez, o sea, es algo que es cara a cara, ¿no? Desde la perspectiva de Schutz, que me permite percibir al otro eh, en, eh, en más parcelas de su personalidad. Y esto, dependiendo de qué tantas parcelas de su personalidad pueda yo percibir o me permita percibir el otro, va a marcar la profundidad, ¿no? Y va a ser una relación anónima, es decir, no va a haber el anonimato, porque yo conozco a los que con los que estoy interactuando, ¿no? Los puedo conocer más o los puedo conocer menos, pero yo tengo una experiencia de ellos, yo tengo una experiencia visual de ellos, yo tengo una experiencia auditiva de ellos, eh, puede ser que tenga hasta una experiencia táctil de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos en un nosotros, ¿no? Formamos un nosotros. Esta, vuelvo a repetir, es una experiencia, esta relación nosotros, pues vamos a poner en juego pues nuestras experiencias pasadas, ¿no? Los esquemas de tipificaciones, en otras palabras, bueno, van a estar en juego las personas, los motivos, los planes de acción, o sea, eh, el nosotros, bueno, un ejemplo del nosotros es el salón de clase, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo vamos a interactuar en el salón de clase? Bueno,
vamos a interactuar con respecto a cómo nos ha ido en otros salones, ¿no? Si hemos tenido una preparatoria donde nos ha tocado un grupo muy conflictivo, pues seguramente en ese nosotros que estamos construyendo en el salón de clases en la universidad, vamos a ser muy reacios a interactuar, ¿no? Si en cambio nosotros hemos tenido la experiencia muy positiva en la preparatoria de un grupo unido, de un grupo donde se vivía la amistad, bueno, seguramente vamos a intentar replicar eso en el nuevo grupo donde estamos, ¿no? Entonces, todo eso se pone en juego en esa relación nosotros, ¿no? Y en ese contacto, en el nosotros, podemos reafirmar conocimientos o podemos modificarlos, podemos decir, ah, mira, yo creía que esta persona era así y efectivamente esta persona es muy alegre, muy optimista, ¿no? O decir, bueno, en un primer momento esta persona me pareció muy optimista y ahora me doy cuenta que es muy negativa, ¿no? O que tiene sus momentos de negatividad, ¿no? Captamos el sentir del otro con respecto a mí, ¿no? Nuestra cara, nuestro rostro. Ustedes saben que hay comunicación, no todo es comunicación verbal y que de hecho dicen que la mayor parte de la comunicación es no verbal, ¿no? A través de nuestros gestos, de nuestras caras, podemos saber si nuestras acciones están siendo agradables o están molestando al otro, ¿no? Y puedo percibir cómo mi propia presencia puede ser de gusto al otro, o puede ser de rechazo, o puede ser de indiferencia, ¿no? Pero todo esto se da en ese esquema del nosotros, ¿no? Ahí es donde estamos, ahí es donde nos movemos, ahí es donde nos experimentamos. Me experimento a través de mi asociado y él se experimenta a través mío, ¿no? Las experiencias en la relación de nosotros son experiencias comunes. Ahí es donde me muevo, ¿no? Y este relacionarnos con los otros es lo que nos va convirtiendo en semejantes, ¿no? Somos semejantes. eh, eh, y entonces, en este ser semejantes, es donde se confirma la intersubjetividad del mundo de la vida, ¿no? Eh, eh, en estos individuos donde nosotros, perdón, en estos individuos, o sea, con nuestros individuos y con las percepciones que tenemos de ellos, es donde vamos completando y donde se va completando esta intersubjetividad del mundo eh, de la vida. Eh, eh, Ahora bien, vamos al otro aspecto, ¿no? A la experiencia inmediata, ¿no? La experiencia inmediata, pues evidentemente es lo contrario. No tenemos experiencia, no tenemos una relación, perdón, de nosotros, o sea, no tenemos una relación tipo nosotros, pero son individuos que viven en nuestro tiempo. En ese sentido son contemporáneos, ¿no? No son inmediatos, eh, no son, no es, en principio, bueno, hay una tensión con la anonimia, perdón. Algunos van a ser más anónimos, algunos van a ser menos anónimos, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que este mundo de los contemporáneos tiene múltiples divisiones, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los contemporáneos, pues vamos a tener aquellos individuos que tuvieron una relación nosotros en algún momento de nuestra vida y que puede ser recuperable, ¿no? Amigos que tuvimos, con gente con la que compartimos y que fuimos amigos, ¿no? O que somos amigos y nos dejamos de ver, pero sabemos que en algún momento la podemos recuperar, ¿no? Piensen en sus compañeros de secundaria, piensen en sus compañeros de preparatoria, ¿no? Ya no están con ustedes, ya no están de forma inmediata con ustedes, pero ustedes los pueden buscar y ustedes pueden organizar una reunión con ellos, ¿no? Y entonces ya es recuperable esa relación nosotros, ¿no? Tenemos una relación que nosotros que ya no es recuperable, generalmente esta se aplica a los muertos, ¿no? Ya los muertos ya no podemos traerlos a la vida y volver a tener esa interacción con ellos, ¿no? Simplemente son un nosotros,
y ya se quedaron allí, ¿no? También tenemos las experiencias, no, también en esta mediatez tenemos a los semejantes que fueron copartícipes de una relación nosotros, en una relación nosotros distinta a por ejemplo, amigos de mi novia que no conozca, ¿no? O ex de mi novia que no conozca. Fueron copartícipes de ella en su relación nosotros y la influyeron, pero yo no los conozco. Pero de alguna manera, dado que las actitudes tienen que ver con esas experiencias que tuvo, en esa medida también, y en la medida influyen en mí, ¿no? Y por eso son importantes. También tenemos a los contemporáneos de quien tengo experiencia y pronto encontraré, ¿no? Puede haber gente que no necesariamente, o sea, no tengo no experimento la inmediatez todo el tiempo, ni de forma tan intensa, pero que hay momentos de inmediatez, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, la reunión con la directora, una posible reunión con la directora de la facultad, ¿no? La conozco, nos conocemos desde hace años, ¿no? Tenemos experiencias desde hace años, pero no está, no somos cercanos como para tener una relación nosotros, ¿no? Pero bueno, podemos tener reuniones, hablar sobre los temas de la facultad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es una contemporánea que encuentro, ¿no? O, por ejemplo, las fiestas a las que me invitan, ¿no? Amigos, igual que en algún momento tuve, conocidos que en algún momento tuve, o que en algún momento, más bien conocidos, no que tuve, que tengo, pero que fueron inmediatos en algún momento, ¿no? Que ya no tengo, no tenemos esa inmediatez, pero si ellos organizan una fiesta y me invitan, bueno, eh, pronto voy a tener experiencias de inmediatez. Si voy a la fiesta, claro, pronto tendré experiencias de inmediatez con ellos, ¿no? Y esto pues es otro nivel de la inmediatez. Tenemos a los contemporáneos cuya existencia pues deduzco y es general, ¿no? Estos contemporáneos son gente que generalmente está a mi alrededor y presta algún servicio, ¿no? Yo ahí como ejemplo, pues les pongo, por ejemplo, los plomeros, los médicos, ¿no? Eh, Tengo experiencia, o sea, sé que los necesito, sé que en algún momento voy a requerir de ellos, ¿no? Y entonces tengo esa experiencia de inmediatez sobre ellos, ¿no? O sea, digo, de inmediatez, ¿no? Sé que están ahí, eh, deduzco que van a estar ahí, si yo me empiezo a sentir mal, deduzco que puedo ir y buscar a un médico, ¿no? Pero fíjense, digo la palabra médico, es totalmente anónimo, ¿no? O sea, no tiene rostro, simplemente es un anónimo, un empleado de Starbucks, ¿no? Sé que si voy a un Starbucks y tomo un café y pido un café, alguien me va a atender, un barista me va a dar un café. No lo conozco, no sé nada de su vida. Simplemente deduzco que alguien va a estar en el Starbucks para darme mi café, ¿no? También en esta experiencia de MDTs están lo que llamamos los organismos institucionales, ¿no? Pues tengo conciencia de ellos, pero no son individuos, ¿no? O son, pero son individuos completamente anónimos a mí. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, sé que existe en la Cámara de Diputados, sé que la Cámara de Diputados está compuesta de diputados, pero ¿quiénes son esos diputados? No lo sé, ¿no? Sé que esos diputados posiblemente cuando les estoy hablando esta discusión o van a querer aprobar una ley que pone en juego a o que pone en riesgo, perdón, las pensiones del SAR, ¿no? El sistema de ahorro para retiro, las pensiones que la gente va trabajando, que la gente que trabaja va ahorrando, ¿no? Las pone en riesgo para la gente que va a tener, que tenga 70 años o más, esas pensiones parece ser que van a estar en riesgo, ¿no? O sea, y sé que eso lo van a hacer una serie de personas que llamo diputados, pero no los conozco, ¿no? En ese sentido, son individuos anónimos, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Académico, eh,
Seguramente han escuchado que en la facultad hay un consejo académico. Sabemos que están compuestos por personas, pero no tenemos experiencia, ¿no? Hay el área básica tiene un representante alumno y un representante maestro en ese consejo académico. ¿Quiénes son? No sé si ustedes tengan la experiencia de saber quiénes son, ¿no? Y así, cada semestre de carrera, sí, cada carrera en cada semestre tiene un representante maestro, un representante alumno. ¿Quiénes son? Seguramente no lo sabemos, ¿no? Entonces, esos son los organismos de las que tengo conciencia, pero cuyos individuos son completamente anónimos para mí. Y finalmente, las realidades institucionales, que básicamente son anónimas e impersonales, ¿no? Pueden ser desde que están, que es incluso a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, al hablar de capitalismo, estamos hablando de una serie de realidades institucionales, es decir, de una serie de realidades, de reglas del juego que están por encima de mí, ¿no? Al hablar de sistema educativo, igual, estamos hablando de unas interacciones y unas reglas del juego que están muy por encima de mí. A mí simplemente me toca padecerlas, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, si se fijan, bueno, todo esto tiene que ver, decimos, con esta experiencia mediata, la experiencia de los contemporáneos, que, como ya dijimos, tiene múltiples divisiones y tiene pues todas estas divisiones que les acabo de comentar, ¿no? Hay otras divisiones, por ejemplo, ya la última, la de los contextos de sentidos objetivos, ¿no? Por ejemplo, la gramática española, ¿no? Estos grandes construcciones teórico-ideológicas, ¿no? Que nos van indicando cómo comportarnos, en este caso, el ejemplo de la gramática española, cómo usar adecuadamente el lenguaje, cómo desde cierta perspectiva usar adecuadamente el lenguaje, ¿no? Entonces, y es todo un contexto de sentido, que es objetivo porque aparte hay normas y hay reglas en ese sentido, no es algo, o sea, podemos ir y nosotros revisar esas normas y esas reglas, ¿no? Cómo se estructura, ¿no? Verbo, sujeto, complemento, qué es el objeto indirecto, qué es el objeto indirecto, etcétera, ¿no? Todo eso ya está ahí, ¿no? Y pues bueno, como este acceso que tenemos a los contemporáneos en toda esta amplitud que acabamos de mencionar de estilos de contemporáneos, bueno, se da a través de las tipificaciones. Establecemos la orientación que va a hacer con ellos, perdón, la forma en cómo nos vamos a relacionar con ellos es con una orientación ellos, así le llama Chutz, una orientación ellos, ¿no? Y son ellos porque pues las experiencias que obtenemos son más o menos anónimas, ¿no? Eh, el médico que me atiende, ¿no? El que yo vaya al consejo académico y lleve una carta para que me exprese de tal o cual manera sobre una problemática, ¿no? Ya dijimos, ese conjunto que llamamos de individuos que llamamos Cámara de Diputados, que aprueban o desaprueban cosas, ¿no? Que acaban impactando en nuestra vida, ¿no? A lo mejor puedo tener cierta experiencia, si voy muchas veces al mismo café, empiezo a tener una cierta experiencia inmediata de los baristas que tienen ese café, pero tampoco llega a ser muy profunda, ¿no? Entonces, por eso dice más o menos anónimas, ¿no? Ahora bien, esta orientación, bueno, pues son relevantes en la medida en que cumplen en la medida que cumplen esa tipificación que yo espero de ellos. Yo espero del médico que me dé medicinas para aliviar mi dolor. Yo espero de la barista o el barista del Starbucks que me dé mi café, ¿no? Yo espero del consejo académico que solucione alguna problemática que yo tenga o que me avalen para algún problema que yo tenga, ¿no? O sea, yo espero, yo asumo un cierto comportamiento de la directora de mi facultad, ¿no? Y entonces todo esto, estas son tipificaciones, ¿no? Y entonces, en la medida en que esto se va cumpliendo, ¿no? Pues va siendo relevante para mí, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí les pongo, ante un choque llamo a la policía, paramédicos, y yo espero que en un choque la policía y los paramédicos me auxilien, ¿no? Tengo esa expectativa, ¿no? Y pues esta orientación de ellos, como ya lo dijimos, básicamente se basa en una relación de
anonimia, ¿no? Son entes, perdón, no, son anónimos en la medida que no tengo una experiencia inmediata de todos ellos, ¿no? En la medida que simplemente sé que ellos están ahí. Y esta orientación, ellos, también tiene una serie de tipificaciones, que eso lo vamos a terminar de ver en clase. Dejo hasta aquí el tema para no cansarnos innecesariamente. Y bueno, pues que reflexionen sobre lo que les acabo de comentar, eh, que pensemos, vuelvo a reiterarles, pensemos, todo este mundo de la virtualidad nos sitúa en una relación de inmediatez. ¿Cómo se trastoca esta visión de la inmediatez con estas experiencias de virtualidad que tenemos, ¿no? Piénsenlo y lo discutimos en la sesión que viene.